Marcos 14, versículos 32 a 52. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que, si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido, y aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, y aquí se acerca el que me entrega. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Amén. Esa es la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar ahora que Él nos ayude a entenderla y después a aplicarla a nuestras vidas. Nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias por lo que leemos aquí, lo que hizo Cristo, su ejemplo de oración, y también que Él se entregó a sí mismo para morir por pecadores como nosotros. Te pedimos, Señor, que hoy que salves a los pecadores y animes a tus hijos por medio de tu palabra. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Estamos pasando por días muy difíciles en nuestras vidas, en nuestro país, en nuestro mundo. No todos están experimentando exactamente las mismas pruebas, ni el mismo tipo de sufrimiento, pero todos están pasando por momentos difíciles. Y algunos están pasando por una de las pruebas más difíciles de sus vidas. En esos momentos Dios no nos ha dejado solos. Dios no nos ha dejado sin su poder y fortaleza en nuestro tiempo de necesidad, sino que hoy, por medio de su palabra, nos va a hablar y nos va a enseñar exactamente lo que necesitamos. Hoy vamos a estudiar otro medio de gracia que nos fortalece en tiempos de debilidad. La semana pasada estudiamos el tema de la cena del Señor, que es uno de los medios principales que Dios usa para alimentar y fortalecer a su pueblo. Hoy vamos a considerar el tema de la oración. Y la oración es otro medio de gracia que Dios nos provee para la vida cristiana y especialmente para los tiempos difíciles. Y en este pasaje, en Marcos, aprendemos cómo enfrentar las pruebas más difíciles en nuestras vidas
siguiendo el ejemplo de Jesús. Por supuesto, en este pasaje, por un lado, es una situación distinta en cuanto al sufrimiento de Cristo, porque nadie ha sufrido como Cristo en toda la historia, ni antes ni después. Por un lado, entonces, tenemos que entender el contexto original de este pasaje, que lo que Cristo tenía que enfrentar aquí era único, único. Solamente Cristo iba a sufrir de esta manera, muriendo por los pecados de su pueblo y sufriendo la ira de Dios en nuestro lugar. Pero, al mismo tiempo, tenemos nosotros toda la confianza que algo aquí que podemos aprender de esta historia. Ante todo, porque Cristo llevó consigo a 3 de sus discípulos cuando se fue para prepararse en oración para su muerte. Es importante porque todas las demás veces cuando leemos de Cristo apartándose para orar, lo hizo solo. Se fue solo. No había nadie con él y no sabemos lo que él dijo a su padre. Pero aquí sí. En este momento trajo 3 testigos, 3 de sus discípulos para estar con él. Podemos ver entonces muy claramente que Cristo quería mostrar un tipo de ejemplo para ellos, que quería enseñarles. Ellos fallaron en el intento, pero vemos este ejemplo de Cristo que sin duda también es para nosotros. Y si Cristo tenía que prepararse así, si el Hijo de Dios, si Dios mismo tenía que prepararse en oración de esta manera, entonces sin duda su ejemplo sirve para nosotros. En tiempo de angustia, nos acercamos a Dios primero, no después de hablar con otros, no después de buscar otras soluciones. Primero vamos a Dios. Lo que hizo Cristo. También lo que leemos en Santiago 5. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Es el primer paso, es la primera cosa que hacemos. Corremos a Dios en oración. Aquí vemos que el contexto de este tiempo de oración que Cristo tenía para prepararse para su muerte era la traición de Judas, de la cual leemos también en este pasaje. Vemos eso en versículos 43 a 52. Ya leímos lo que pasó cuando Judas vino con los judíos para entregar a Cristo. Esto era la razón por la cual Cristo estaba tan triste, tan angustiado en su tiempo de oración, porque Cristo sabía lo que iba a pasar. Fíjense en el versículo 42. Terminando su tiempo de oración, hablando con sus discípulos, él dijo, levantaos, vamos, y aquí se acerca el que me entrega. Luego, hablando él aún, vino Judas. Y en todo lo que leemos aquí de la traición de Judas y lo que sigue después de la muerte de Cristo es la razón por la cual estaba tan triste, tan angustiado y orando tanto en este pasaje que vamos a estudiar hoy. Rápido, vemos aquí que Judas vino con mucha gente, dice, con espadas, con palos de parte de los líderes religiosos, traicionó a Cristo con un beso, un saludo normal, pero una señal para que los soldados sabían a quién prender. Y cuando ya le prenden, dice, todos huyen, como Cristo había profetizado. Dice que uno de los discípulos sacó su espada e hirió al siervo sumo sacerdote, pero leemos en otros pasajes que Cristo reprendió a ese discípulo y sanó al siervo. Dice aquí muy claramente en el versículo 50, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Aún este joven anónimo también huyó. No sabemos quién era. Algunos dicen que era Marcos mismo. Es la perspectiva histórica que ustedes pueden estudiar en su propio tiempo. ¿Quién piensan que era este joven? Pero el punto es que él también huyó. Que Cristo fue dejado completamente solo. Ni sus discípulos estaban, ni este joven que está muy curioso se habían acercado, ni él se quedó. Todos huyeron y Cristo fue dejado completamente solo. Pero eso no le sorprendió. Cristo iba en camino a la cruz, Cristo iba a sufrir como nadie jamás en toda la historia, y por eso él sabía que de antemano tenía que prepararse en oración para poder enfrentar el momento más difícil de toda su vida. Por eso nosotros necesitamos ahora regresar a los versículos anteriores, examinar y aprender cómo Cristo se preparó. ¿Cómo se preparó Cristo para la prueba más fuerte, más difícil de su vida?
para que nosotros también aprendamos cómo enfrentar las pruebas difíciles en nuestras vidas. La respuesta, conforme a este pasaje, es muy sencilla, pero no fácil. Para enfrentar las pruebas más difíciles en tu vida, tienes que apartarte para orar. Orar y velar, como Cristo dijo aquí. Digo, es una respuesta muy sencilla. Apártate para orar. Antes de la prueba, durante la prueba. Es muy sencilla la respuesta, pero no es fácil poner en práctica. Porque como Cristo dijo aquí a sus propios discípulos en el versículo 38, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y esa es la verdad en nuestras vidas también, ¿verdad? El espíritu está muy dispuesto. Sabemos lo que deberíamos hacer. Queremos hacerlo. Pero hay muchísima resistencia de parte de nuestra carne. Es muy débil. La carne busca hacer otras cosas. La carne se distrae. La carne pone excusas y terminamos no orando. Terminamos no preparándonos. Y así no estamos suficientemente fortalecidos cuando vengan las pruebas más difíciles de la vida. Entonces, este mensaje también es muy sencillo, aunque la aplicación no será fácil. El sermón tiene nada más un solo punto. Necesitamos apartarnos para orar cuando enfrentamos las pruebas más difíciles en la vida. Pero quiero que consideremos de manera específica cómo hacerlo, cómo apartarnos para orar, cómo orar en tiempos así. Cristo lo hizo. Aquí en versículo 32, sabiendo él que lo que muy pronto iba a suceder, dice que él y sus discípulos vinieron a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Después toma a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y se apartó para orar. Entonces, el punto de énfasis es muy obvio. Tenemos que apartarnos para orar. No hay poder en ningún otro lugar. Estamos apartarnos y pasar tiempo en oración con Dios. Pero yo entiendo muy bien que esto puede parecer muy general, muy general. Y por eso también quiero que veamos en este pasaje cómo hacerlo. Y aprendemos cómo hacerlo en el mismo contexto, en el mismo ejemplo de Cristo. Aprendemos cómo orar cuando nos apartamos en tiempos difíciles. Vemos que un cristiano solamente puede enfrentar las pruebas más difíciles de la vida si se aparta para orar honestamente y en sumisión a la voluntad de Dios. Es lo que vamos a ver hoy. Un cristiano solamente puede enfrentar las pruebas más difíciles en la vida si se aparta para orar honestamente y en sumisión a la voluntad de Dios. Entonces, en primer lugar, vemos que tenemos que orar honestamente. Cuando enfrentamos pruebas difíciles, cuando nos apartamos para orar, deberíamos orar honestamente. La primera cosa que leemos de este tiempo de oración de Cristo se encuentra en versículos 33 y 34. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Cristo no tenía ninguna vergüenza mostrar cómo se sentía en ese momento. Tomó consigo a 3 de sus discípulos y ante ellos, en presencia de ellos, empezó a entristecerse y angustiarse. Mostró cómo se sentía, no solamente a Dios, sino también a otros. Y las palabras que Marcos usa para describir cómo se siente en Cristo son palabras muy fuertes. Estaba afligido, angustiado, conflictuado. Sentía tristeza, dolor, horror por lo que sabía que iba a suceder. Él dijo a sus discípulos que su alma estaba muy triste hasta la muerte. Y vemos también su angustia cuando se postra en la tierra para orar, porque los judíos normalmente oraban parados, con las manos levantadas hacia el cielo. Una persona que estaba orando postrado estaba mostrando una angustia muy fuerte, una necesidad desesperada para hablar con Dios.
Cristo estaba rogando, clamando, lamentando con toda su alma, el alma triste hasta la muerte, angustiado, con gran aflicción mental y física. Y por supuesto, sabemos que se sentía así porque estaba esperando su próxima muerte. Y no simplemente que iba a morir, aunque vamos a leer lo que pasó antes de la cruz, lo que pasó en la tortura misma de la cruz. Ante todo fue la anticipación de llevar los pecados de su pueblo, de tener que beber la copa de la ira de Dios y experimentar su desagrado por primera vez en su vida en vez de su amor. Entonces Cristo, viendo que se estaba acercando el momento de la prueba más difícil de su vida, él empezó a sentirse triste, angustiado, afligido. Aprendemos entonces que no es malo sentir esas emociones. Cuando enfrentamos los momentos más difíciles de la vida, es natural para el ser humano responder así. Y por eso que Cristo sentía esas emociones, sin duda es apropiado para nosotros también. La diferencia es que muchas veces empezamos a sentir esas emociones y ellas nos impulsan a la depresión, porque nos enfocamos en el problema, nos enfocamos en la prueba. Pero para Cristo vemos que sus emociones naturales, válidas, humanas, le llevaron a hablar con su Padre. Sus emociones, lo que se sentía, le llevó a orar. Así es como nosotros deberíamos responder. Entiéndeme muy bien, no tienes que reprimir tus emociones y pensar que nunca debes sentir tristeza o angustia. Eres un ser humano, por supuesto vas a sentir esas cosas. Está bien. Pero que esas emociones te acerquen más a tu Dios, que te fuercen a fijar los ojos en tu Salvador y hablar con Él y orar y orar y orar, en vez de permitir que tus emociones tomen el control y te derriben hacia el fondo. Después leemos en versículo 35 que Cristo se fue para orar aparte de todos. Y vemos que en esta oración privada con su Padre, seguía con su tristeza, con su angustia, con su lucha interna. Porque cuando llegamos a leer su oración específica, en versículo 36, vemos que era una oración honesta. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa. Aparte de mí esta copa. Esa fue su petición. En su naturaleza humana, no quería experimentar lo que iba a experimentar. Sentía horror. Anhelaba no tener que hacer lo que iba a hacer. Entiende muy bien, Cristo sabía que iba a morir. Cristo sabía que tenía que morir. Cristo había hecho un pacto con su Padre antes de la fundación del mundo para venir y morir por su pueblo. Sin duda, como cantamos en nuestros himnos, Él quiso morir. Voluntariamente se sometió al plan de su Padre para salvarnos. Pero Cristo no era solamente Dios en ese momento. También tenía una naturaleza humana. Era un hombre. Y como hombre no quería sufrir lo que iba a sufrir. Por eso en su oración expresó lo que se sentía honestamente. No escondió nada de Dios, sino expresó su dolor, su tristeza, su angustia, su lucha interna. No quería morir y sufrir la ira de su Padre. No quería beber la copa de pecado, la copa de la ira. No quería. Y por eso cuando oró honestamente y él oró por lo que quería. Y así es increíblemente impactante esta oración de Cristo. Porque como Dios, él sabía que tenía que morir. Sabía que iba a morir. Quiso morir por nosotros, su pueblo, para salvarnos de nuestros pecados. Pero aún así, oró que, si fuera posible, que Dios apartara de él esa copa. ¿Por qué oró así si sabía que no era posible? Porque así se sentía.
porque era la expresión honesta de su corazón en ese momento. Oró por lo que quería. Que nos enseña que no es incorrecto orar por lo que queremos, no es incorrecto orar por lo que nos sentimos, aún no sabiendo si es la voluntad de Dios o no, siempre y cuando estamos dispuestos a someternos a su voluntad. Y eso, hermanos, es muy, pero muy práctico. Porque alguien puede estar pensando ahora, ¿es la voluntad de Dios que me proteja del coronavirus? ¿Debería estar orando eso? ¿Es la voluntad de Dios sanar a tal persona? Yo no sé lo que es la voluntad de Dios y por eso no sé cómo orar. Ora por lo que quieras, honestamente, con toda la tristeza, con toda la angustia de tu corazón. Eso es el ejemplo de Cristo. Ora por lo que quieres. Ora conforme a cómo te sientes. Al final, está dispuesto a someterte a la voluntad de Dios, sea lo que sea. Esa es la segunda parte, ese es el siguiente punto. Cuando ya estás enfrentando la prueba más difícil de tu vida, te apartas para orar. En primer lugar, hazlo honestamente, sin guardar nada, sin fingir nada. Dios te conoce, Dios conoce tu corazón. ¿Para qué intentar fingir algo de Él? Esconder algo de Él. Es normal sentir tristeza, angustia cuando empieces a enfrentar la prueba. Muéstralo a Dios. Ora honestamente a Él. Ora por lo que quieres. Ruega conforme a cómo te sientes. Pero eso no es todo, porque la siguiente cosa que necesitas hacer es orar sometiéndote a la voluntad de Dios, sea lo que sea. Así es el ejemplo de Cristo en el versículo 36. Decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Cristo estaba angustiado, triste. Oró que la copa pasara de él. Pero inmediatamente después, en la misma oración, dijo, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Primero, necesitamos entender que no es que había dos voluntades en la Trinidad. No había ninguna división entre el Padre y el Hijo, sino que la naturaleza humana de Cristo no quería morir. Estaba angustiado por lo que iba a enfrentar. Después de orar honestamente, Cristo mostró su sumisión al Padre. Y Cristo había mostrado esa sumisión desde el principio. Durante su ministerio había dicho varias veces, yo vengo para hacer la voluntad de mi Padre. Y nada va a cambiar aquí al final de su tiempo en la tierra. Oró honestamente. Oró con todas sus emociones, toda la angustia, toda la tristeza. Pero terminó diciendo, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Hermanos, tenemos que hacer lo mismo. Tú tienes tus emociones. Te sientes triste, angustiado, con una gran lucha interna. Está bien. Está bien. No hay ningún problema. Eso es natural, hermanos. Cristo pasó por lo mismo. Pero cuando esas emociones, cuando esta prueba te impulsa a orar y oras honestamente y abres tu alma ante Dios y clamas a Él y le dices cómo te sientes y pides por lo que quieres, también tienes que siempre terminar con la actitud, pero Dios, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Porque es muy fácil aceptar la voluntad de Dios cuando está de acuerdo con la nuestra. Es mucho más difícil cuando no sabes lo que Dios va a hacer. Pero así tenemos que orar. Dios, ya te he dicho cómo me siento. Ya te he dicho lo que quiero. Ahora, no quiero que las cosas sucedan conforme a mi voluntad, porque es pecaminosa y finita y falible. Quiero que todo suceda conforme a tu voluntad perfecta. Porque, hermanos, tu voluntad y mi voluntad no son perfectas, pero la voluntad de Dios sí lo es. Tú y yo intentamos controlar todo, cuando en realidad no controlamos nada, porque Dios ha predestinado todo lo que va a suceder en toda la historia.
que no nos desanima como sus hijos, sino que nos anima, porque Él ha predestinado todo lo que va a suceder para su gloria y para nuestro bien. Por eso leemos en Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La única manera en la cual es posible que este versículo sea la verdad es si las cosas dependen de la voluntad de Dios y no de nuestra voluntad. Entonces, Cristo es un ejemplo. No existe una prueba más grande de lo que Él pasó. Tú nunca vas a enfrentar una prueba más grande en tu vida que lo que Cristo tiene que enfrentar en la cruz. Ya sea la muerte de un hijo, ya sea una enfermedad, ya sea la pérdida de tu trabajo o lo que sea, la prueba de Cristo aquí es mucho más grande, infinitamente más grande que cualquier prueba en nuestras vidas. Entonces, si Él estaba dispuesto a someter su angustia y su tristeza y su voluntad a la voluntad de su Padre, confiando que Él sabía mejor, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Y para ti, quien todavía estás siguiendo en tus pecados, quien rechazas a Cristo y su obra, fíjate en lo que Cristo hizo para comprarte la salvación. Fíjate en lo que Cristo sufrió para comprar salvación para un pecador como tú. Él sufrió más de lo que tú puedes imaginar. Él sufrió lo que tus pecados merecen para que si te arrepientas y crees en Él, puedes tener la salvación, la vida eterna. Lo hizo por ti. No menosprecies su obra en la cruz para comprar la salvación que tú necesitas hoy. Entonces, ahora que tomemos lo que aprendimos aquí y lo apliquemos en nuestras vidas de manera práctica. Cristo nos provee el ejemplo de cómo deberíamos responder cuando enfrentamos las pruebas más difíciles de la vida. La respuesta es apartarnos para orar honestamente y sometiéndonos a la voluntad de Dios, sea lo que sea. Pero también este pasaje, los discípulos proveen la ilustración de cómo normalmente somos. Es decir, el ejemplo de Cristo aquí es cómo deberíamos responder. Sintiendo las emociones, expresándolas honestamente, al final orando sometido a la voluntad del Padre. Así deberíamos responder a las pruebas difíciles en la vida. Pero la manera en la cual normalmente respondemos es ilustrada aquí perfectamente en las vidas de los discípulos. Ellos no estaban preparados. Ellos no podían orar. Y por eso ellos fallaron gravemente. Leemos aquí que Cristo tomó a esos 3 discípulos consigo, les mostró su lucha interna, mostró su tristeza, su angustia sin esconder nada. Entonces ellos vieron que algo estaba pasando, ellos vieron cuán seria era la situación. No sabían exactamente lo que iba a suceder, pero podían ver que algo estaba mal, algo era diferente. Cristo normalmente no era así, entristeciéndose, angustiándose. Después Cristo les dijo directamente, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad. Y Cristo estaba pidiendo a ellos que oraran y velaron con Él. O sea, ayúdame en este momento más difícil de mi vida. No podían. Yo no tengo duda de que intentaron, pero eran tan débiles que durmieron en vez de orar. Y 3 diferentes veces, aun con 2 diferentes reprensiones de parte de Cristo. Leemos el versículo 37, que después de que él se había apartado para orar, regresó a los 3 y dice que los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Esos discípulos no traicionaron a Cristo como Judas. Ellos nada más huyeron de miedo. Eran muy débiles, pero su debilidad no era necesaria. Con eso quiere decir, ellos pudieran haber sido más fortalecidos. Ya habían tomado la cena, pero no entendían. Esos 3 discípulos estaban disfrutando la oportunidad de tener un tiempo de oración con Cristo mismo.
No podían. No podían velar y orar, y por eso vemos más adelante en el capítulo que huyeron. Su abandono de Cristo fue el resultado de sus hábitos de no orar y velar, porque no estaban suficientemente fortalecidos para cuando viniera la prueba. Por eso Cristo les exhortó, versículo 38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Digo, no es que ellos no querían estar fuertes, no es que no querían orar, no es que no querían estar con Cristo. Sus espíritus, a la verdad, estaban dispuestos, pero su carne era muy débil. Y puesto que no aprovecharon de los medios de gracia, no aprovecharon los medios de gracia que Dios había provisto para ellos, fallaron, cayeron, huyeron. En el pasaje vemos que no es solamente una vez que no podían orar, sino no hicieron caso a esas palabras de Cristo. Cristo se va para orar otra vez regresa, dice el versículo 40, al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Aún siendo avisados, no velaron, no oraron, sino durmieron. No estaban preparados. Y por eso no tenían las fuerzas para enfrentar la prueba. Pues Cristo mismo tenía que orar para poder estar fortalecido y para poder enfrentar la prueba. Los discípulos no oraban. Los discípulos obviamente no tenían el hábito de orar, sino durmieron. Y por eso no tenían las fuerzas para enfrentar su prueba. Y digo, así somos, naturalmente. Sin el hábito de la oración, vamos a estar muy débiles. Y va a ser imposible para nosotros resistir en el día malo. Resistir en las pruebas más difíciles. Vamos a caer. Pero si seguimos el ejemplo de Cristo y velamos y oramos en todo tiempo, antes de la prueba y durante la prueba, entonces vamos a poder vencer. De todos modos, vamos a sentirnos tristes, angustiados, eso no va a cambiar, pero vamos a orar, vamos a someternos a la voluntad de Dios y vamos a vencer. Vamos a tener el gozo y la paz de nuestra salvación. Entonces aprendemos que la única manera para estar fortalecidos en el día de prueba es depender de Dios en oración. Orar de manera regular, diariamente, para prepararnos. Porque por favor entienden que no es que empieces a orar cuando venga la prueba. Ya es demasiado tarde. Tienes que haber estado orando mucho antes para prepararte para la prueba y después seguir orando durante la prueba. Expresando a Dios lo que te sientes y sometiéndote a su voluntad. Y la tercera vez, cuando Cristo regresa a los tres, ya era demasiado tarde, le dijeron para levantarse y ir, y él iba a ser entregado. Y así como él había profetizado, sucedió. Todos huyeron. Nadie se quedó con Cristo, ni ese joven anónimo. No estaban preparados, ni por la cena, ni por la oración. Cuando vino el momento de prueba más difícil de sus vidas, cayeron. No tenían las fuerzas. Entonces necesitamos prepararnos. Prepararnos para que cuando venga la prueba más difícil de tu vida, puedas estar firme. Y orar y hablar con tu Dios y ser fortalecido, porque si no estás preparado, cuando venga la prueba vas a caer. Ahora, suponiendo que ya entendemos eso, que necesitamos prepararnos, necesitamos estar velando y orando constantemente, necesitamos el hábito de la oración para poder enfrentar las pruebas. Ahora vamos a terminar pensando prácticamente en cómo orar, usando el ejemplo de Cristo. Ya lo hemos visto, pero para enfatizar aquí al final. Recuerden que primero es orar honestamente, expresando en verdad cómo te sientes. Porque Cristo te entiende. Él es tu mediador, tu intercesor, tu sumo sacerdote, te entiende. Ven conmigo en Hebreos 4, este pasaje de tanto ánimo para el Hijo de Dios. Hebreos 4, versículos 14 a 16. Puedes orar honestamente a Dios porque Cristo te entiende y Él está intercediendo por ti. Hebreos 4, versículos 14 a 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios,
retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, no tienes que fingir nada ante Dios. Cristo, Dios mismo, vivió aquí en esta tierra. Y él entiende el cansancio, Él entiende la necesidad, Él entiende la persecución y la prueba. Entonces tú puedes expresar a Dios lo que te sientes, porque Cristo hizo lo mismo cuando estaba aquí en la tierra. Y porque ahora, a la diestra del Padre, Él puede llevar tus emociones, tus peticiones y presentarlas ante su Padre de manera perfecta. Entonces, ora por lo que quieres. Ora por lo que tu corazón anhela. Ora conforme a cómo te sientes. Después la otra parte. Siempre sométete a su voluntad perfecta, sea lo que sea. Siempre ora con la actitud, pero no lo que yo quiero. Lo que yo quiero no importa. Lo que tú dices, lo que tú has predestinado, lo que tú has decidido. Y una cosa más que me gusta mencionar de manera muy práctica en este contexto, es que vemos aquí en esta historia un ejemplo de no guardar y no esconder tus necesidades, tus luchas, tus pruebas. No fingir que todo está bien en tu vida cuando las cosas no están bien en tu vida, sino compartir con otros. Habla con otros. Muestra a otros tus necesidades, tus luchas, tus tristezas, tus angustias. Cristo aquí no tenía vergüenza que otros se enteraran de su lucha, de su tristeza, de su angustia. Lo compartió con sus discípulos. Pero hermanos, eso nos cuesta mucho trabajo en esa iglesia local. Hay personas aquí que todavía intentan hacer todo en sí mismos y no quieren compartir con nadie. Y no está funcionando. No va a funcionar. ¿Es más fuerte que Cristo? ¿Por qué no seguir el ejemplo de Cristo? No hay vergüenza de mostrar que estás luchando. Cristo mismo pasó por eso. Es esencial compartir con otros. No es malo mostrar a otros cómo nos sentimos. No tiene sentido esconder cómo estamos, esconder nuestras luchas, fingir que todo está bien. Dilo a Cristo primero, después dilo a otros, para que oren por ti, para que oren juntos. Tú, cristiano, necesitas a otros, necesitas abrirte y hablar con tus hermanos en Cristo. No es correcto ni es sano guardar todo y pensar que vas a estar bien. No vas a estar bien, no estás bien. Cristo nos da un ejemplo de tener algunos amigos más cercanos y compartir con ellos las cosas más fuertes y difíciles de la vida. Si tú no lo estás haciendo, tu vida cristiana es débil porque no tienes toda la ayuda que necesitas. Entiende, por favor, que el propósito de una iglesia local no es simplemente tener un lugar a donde ir y escuchar la predicación y regresar a mi casa y ponerla en práctica. Eso no es suficiente. La iglesia existe para que te interrelaciones con otros, para que te abras a otros, para que actuemos como cuerpo y familia y especialmente en tiempos de dificultad y prueba. No estás solo, no actúes como que estés solo. No va a funcionar. Cristo aquí nos da el ejemplo de compartir con otros. Y por supuesto, si alguien comparte contigo, no duermas. No seas como los discípulos. Ora por él o ella. Ora con él o ella. Sé responsable y confiable para tus hermanos en Cristo. Y mi última aplicación, la aplicación más actual, tiene que ver con la prueba que estamos enfrentando ahora del coronavirus. ¿Tú estabas preparado para la prueba del coronavirus? ¿O la prueba te halló durmiendo? Ahora, viviendo la prueba, ¿cómo estás?
¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo has estado respondiendo a esta prueba en tu vida? Pues pensando muy prácticamente, no tengas miedo de la muerte. Preservamos la vida, pero no tememos la muerte. Podemos sentir una tristeza por la prueba, podemos angustiarnos aún, podemos tener una lucha interna muy fuerte, está bien, pero no tememos y no tenemos miedo. Cristo en su humanidad no quería sufrir la muerte en la cruz, está muy angustiado, pero se sometió a la voluntad de su Padre, que su voluntad fuera hecha. Y es lo que necesitamos en nuestras vidas. Es natural sentir la tristeza, está bien angustiarnos, luchar internamente, orar que Dios no permita el virus en mi vida o mi familia, que nos preserve. Está bien orar, sí, Cristo oró también honestamente. Pero después tenemos que dejar todas las manos de Dios y confiar en Él y confiar en su voluntad perfecta. Que no sea mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Y si tú tengas miedo ahora, si estés preocupado por ti o por tus familiares o amigos o hermanos en Cristo, la respuesta es lo que estudiamos hoy. Orar. Orar fervientemente. Orar con lágrimas. Orar con confianza que hablas con un padre. Orar de manera directa y honesta. Orar que Dios te proteja, que proteja a tus seres queridos. Hazlo, está bien. Pero después termina con, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Porque la voluntad de Dios es siempre mejor que la tuya. Un cristiano solamente puede enfrentar las pruebas más difíciles de su vida si se aparta para orar honestamente y en sumisión a la voluntad de Dios. Que lo hagamos, hermanos, individualmente y juntos como iglesia. Vamos a orar. Padre, gracias por el ejemplo de tu Hijo. Señor, tú sabes lo que estamos pasando, tú sabes las pruebas. Tú sabes que personas aquí han estado desprovistos de paz y gozo en estos días, porque todavía no han entendido cuán esencial es el tiempo de oración. Señor, admitimos que realmente no estamos preparados para cuando venga la prueba. Las pruebas nos hallan durmiendo y por eso fallamos y caemos y pecamos. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a tener hábitos de oración, de perseverar y velar y orar para estar preparados. Señor, qué vergüenza para nosotros admitir que después de tanto tiempo como cristianos y tanto tiempo en la iglesia, cuando venga la prueba no estamos preparados. Pero gracias, Señor, porque nos estás mostrando nuestro pecado. Nos estás mostrando tal vez que hemos estado jugando como cristianos en vez de tomarlo en serio. Y tú en tu misericordia, en tu amor, en tu bondad, estás mandándonos esas pruebas para que nos demos cuenta, para que te busquemos a ti. Ayúdanos a apartarnos para orar. Orar honestamente, no escondiendo nada, conforme a cómo nos sentimos. Ayúdanos a pedir a otros por ayuda, que oren con nosotros, que compartamos lo que nos sentimos. Al final de cuentas, Señor, ayúdanos a tener la confianza cierta, inmovible, que tu voluntad es mejor. Que lo que queremos no es que nuestra voluntad se hecha, sino la tuya. Porque la tuya es perfecta, infalible, infinita. Te pedimos, Señor, por nuestra iglesia local, que tú nos despiertes, en nuestro tiempo de dormir, que sigas permitiendo las pruebas en nuestras vidas hasta que formemos esos hábitos de oración en dependencia de ti.
Y Señor, anima a aquellos que están pasando por la prueba más difícil de sus vidas. Que fijen los ojos en ti, que confíen en ti, que pasen mucho tiempo orando y velando para no caer ante la tentación, sino salir de este virus y salir de la prueba más fuerte, más maduro, más como Cristo. Te pedimos para toda nuestra iglesia, Señor. Haz tu obra aquí entre nosotros, te rogamos. Que tu voluntad se hecha, sea lo que sea. Oramos en nombre de Cristo. Amén.